Jerry y Azabache van al puesto de coches. Allí varios comenzaron a decir comentarios negativos hacia él, hasta que uno de ellos dijo que era el caballo que le convenía. Este era llamado el gobernador Grant. Azabache trabajaría llevando a la gente de Londres, con Jerry de cochero, alguien que se preocupaba por sus caballos y con quien pudo entenderse bien. Capítulo 19. Jerry Barker. Jerry era bueno, amable y con un gran sentido de la rectitud. En una ocasión, dos jóvenes atrasados le dicen que si lo lleva rápidamente, le darán un chelín de propina. Él les responde que lo llevaría a paso normal. Los chelines no compensaban la carrera a marcha forzada en un coche como ese. Solo iba a todo vapor cuando conocía los motivos. En una ocasión, un joven cae al suelo violentamente. Jerry fue el primero en prestarle ayuda. Después, él le pide que lo lleve a la estación del este. La caída lo había retrasado, pero era de suma importancia que llegara el tren de las 12. Lo lleva por las transitadas calles de Londres a toda velocidad y llegan a tiempo. El joven le ofrece media corona de propina, pero Jerry no la acepta, diciendo que se alegraba que haya podido llegar a tiempo. Capítulo 20. El coche de los domingos. Una mañana entró en el patio un caballero que le pide a Jerry llevar a su esposa a la iglesia los domingos. Jerry le responde que no tiene licencia para trabajar los domingos y tampoco quiere conseguir una, pues necesita el descanso para estar con sus hijos e ir a la iglesia. Polly se alegra que no aceptara ese trabajo. Muchos comenzaron a decir que era un tonto por haber perdido a su mejor cliente. Jerry dice que los cocheros deberían defender su descanso semanal por ser este su derecho. Capítulo 21. Dolly y un caballero nato. Llegó el invierno y cada vez que Jerry no podía regresar a casa, Dolly corría para alcanzar alguna bebida caliente o un canasto con sopa o budín. En una ocasión, Jerry había comenzado su almuerzo cuando llegó un caballero. Le dice que esperará que termine su almuerzo y a que acompañe a la niña a su casa. A veces le daba palmadas a Azabache diciendo que tenía un buen patrón y el patrón merecía un caballo como él. Se había convertido en un cliente regular. También, al ver cómo unos hombres maltrataban unos caballos, decide denunciarlos diciendo que el mundo estaba tan mal porque la gente se ocupaba solo de sus asuntos y no salía en defensa de los oprimidos. Capítulo 22. Elecciones. A Dolly la llaman zarrapastrosa azul y Harry la defiende. Mientras le explica a su padre, llama a los otros cobardes anaranjados. Jerry le dice que estuvo bien en defender a su hermana, pero no importaba el partido político que representaran, que había pillos de todos los colores. La elección debía tomarse como algo serio, donde cada cual tendría que votar de acuerdo a su propia conciencia. Capítulo 23. Una buena acción siempre es bien recompensada. Era el día de las elecciones, y las calles estaban atestadas de gente. Una señora con un niño en brazos les pregunta dónde estaba el hospital para llevar a su hijo enfermo. Jerry le ofrece llevarla gratis, porque no podía ir sola, ya que podían atropellarla, y que entendía su situación por ser padre también. La lleva al hospital, la mujer estaba muy agradecida. Se encuentran con quien había sido el ama de Polly y le da 5 chelines para cada uno de sus hijos. Capítulo 24. El viejo capitán y su sucesor. Capitán, el otro caballo de Jerry, viejo y que había estado en el ejército, se había hecho amigo de Azabache. Un día, Jerry y Capitán son atropellados por un hombre que conducía borracho. Jerry salió ileso de milagro, pero Capitán quedó gravemente herido. El veterinario pensaba que no podría restablecerse. Jerry se lamentaba y también en las circunstancias en que ocurrió, por alguien borracho. Habla con Grant sobre que él debería dejar la bebida. Jerry cuenta cómo hace 10 años había dejado la bebida al darse cuenta que lo tenía dominado, que no era dueño de sí mismo y de cómo hacía sufrir a Polly. A Capitán decide matarlo para que dejara de sufrir. Buscan a otro caballo, uno joven que se llamaba Intrépido. Suscríbete para más videos, ponele like, compartí y comenta. Así ayudás a que el canal crezca.